Bueno, mi nombre es Pascual Juárez, soy el pastor de la iglesia Pentecostés Cristo Vive y vamos a comenzar esta enseñanza de resolución de conflictos. Les decía, la pieza esta, ¿cómo le llaman? Lima de diamante en algunos lugares, ¿verdad? ¿Para qué la utilizan? Para afilar cualquier herramienta, cuchillos, machetes u otras cosas. Se ocupa para eso, ¿verdad? Entonces, igualmente, cuando hablamos de resolución de conflictos, vamos a ver eso, cómo nos sirve a nosotros los conflictos. Todos nos encontramos en un problema y casi todos los días tenemos problemas o un conflicto. Problema es lo mismo un conflicto, ¿verdad? Y nos toca que arreglarlos. Ahora, hay quienes pues lo pueden solucionar, hay quienes que se meten más todavía a esos conflictos. La Biblia también nos habla sobre esos los conflictos, pero como líderes en cuestiones de liderazgo, ¿cómo podemos solucionar o cómo darle una solución a un conflicto, ¿verdad? Y cuánto nos beneficia? Entonces quiero comenzar con esto. No tenemos breve tiempo. Vamos a ver lo que va a ser esto, nuestro bosquejo, nuestro contenido de lo que va a ser la enseñanza. Obtengo una visión sana del conflicto. El conflicto es inevitable y eso es cierto. Los conflictos son inevitables. Todo el tiempo nos toca que enfrentar un conflicto. La gente tiende a ver el conflicto muy diferente. Todo depende de la mentalidad de la persona. De qué punto de vista ellos lo van a ver es de acuerdo a lo que ellos tengan en su mente. Personas que lo van a ver para un beneficio o lo van a ver como una derrota, lo van a ver como un problema que ya no tiene solución, o ellos mismos o llegar hasta el punto de suicidarse, porque hay personas que entran en estrés, en depresión y finalmente dicen mejor pues para qué vivir. El conflicto tiene beneficios positivos. Luego la segunda parte, el mandato bíblico de afrontar el conflicto. La Biblia nos enseña a afrontar el conflicto. Los líderes bíblicos afrontaron el conflicto. Precisamente un día de estos estaba hablando con alguien porque hay conflictos y le digo, ¿usted estaría de acuerdo? Pero yo no quiero meterme en eso, yo no me gusta esos tipos de problemas, yo mejor tranquilo. Hay personas que no les gusta meterse en ningún problema, a veces prefieren que los ofendan, quedan callados, y dejan que las cosas pasen. Pero como líderes nos toca aquí sentarnos en la mesa, en el escritorio, una persona aquí, otra persona acá, y estamos hablando de que hay que darle una solución a ese conflicto. No es fácil porque entra en calor. Entonces el que va a estar enfrente de las dos personas conflictivas no tiene que estar ni al lado de uno ni al lado del otro. Porque si se pone al lado de uno, el otro dice, no, pues, favoritismo. ¿Verdad? Así que vamos a ver esto, lo que es tener una visión general sana del conflicto. Y tener una visión sana del conflicto va a depender de nuestra mentalidad, si está sana o no está sana. Y lo que las escrituras dicen. Bien, ¿qué es un conflicto? Según lo define Aldo Menes, un sociólogo, docente de la Universidad de Chile, dice el conflicto consiste en un enfrentamiento intencional entre dos seres o grupos de una misma especie que manifiestan unos a la vista de los otros una intención hostil en general o a propósito de un derecho y que por mantener, afirmar o restablecer el derecho tratan de quebrar la resistencia del otro, eventualmente por el recurso a la violencia, la cual según el caso puede orientarse a aniquilar al adversario. ¿Sabe? Y analizando esto un poco, ¿sabe que hasta los animales tienen conflictos? Sí. Hasta los animales se defienden, ellos tienen conflictos. Entonces, viendo esto, el conflicto consiste en un enfrentamiento intencional, ya sea por algo de una pertenencia. Y normalmente a veces definimos en nuestra mente, eso me pertenece a mí, o eso es mi derecho. Y a veces la gente pelea por su derecho, puede ser porque sea cierto o equivocado, porque hay cosas que a veces decimos, no, pues yo tengo derecho a eso me pertenece, y muchas de las veces no es así. Entonces uno debe de entender esas cosas, que hay cosas que no son nuestras, y no va a pelear uno por ciertas cosas, pero hay quienes que pelean, hasta por una silla, por cosas tan sencillas que no se debería de discutir. Por platos a veces hasta de comida, cosas que los llevan a un conflicto.
O por un saludo, lo saludó. Yo me recuerdo hace tiempo, no voy a mencionar el nombre, pero el muchacho grande de este tamaño, ¿no? Hermano, fue militar. Cuando llegaba y saludaba, le decía, ¿cómo está? Y lo apretaba, pues, y uno se quedaba, imagínese ese tamaño, hombre, y uno lo estremecía a uno. Y muchos se sintieron mal, se metieron en conflictos con eso, se enojaban. Y dice, mejor que no me salude. Y bueno, a mí muchas veces me saludé, pero dije, ya, tranquilo, no, eso va a pasar. Yo creo que se lo dijeron porque él cambió. Yo no se lo dije, pero él modificó eso de saludarle a uno de esa manera, ¿verdad? Y cosas así que se meten en conflicto. Pero a veces por un derecho que creemos que es nuestro, hay enfrentamientos, debe de negociarse eso. Entonces es lo que dice que es el conflicto, dice este profesor de la Universidad de Chile. Los conflictos son parte de nuestra vida y una gran fuente de aprendizaje. Eso es cierto, hermano. Les decía hace un momento, todo depende de la mentalidad que nosotros tengamos. ¿Cómo lo vamos a ver? Si es como un aprendizaje, esa experiencia, yo voy a aprender de esa experiencia, ¿qué voy a aprender de esa experiencia? Y no tomarlo como que ya el mundo se está terminando o estarse ahogando en un vaso de agua. Tener conflicto significa estar vivo. Y sí, porque los muertos pues ya no tienen problema. A menos que se haya ido sin Cristo en su corazón, entonces va al infierno. Y tener conflicto significa estar vivo, y lo saludable es aprender a manejarlos principalmente porque algunos son inevitables. Se pueden evitar consecuencias de un conflicto, pero los conflictos son inevitables. Son inevitables. Lo que sí es evitable son las consecuencias negativas de los mismos, ¿verdad? Todos tenemos recursos internos e innatos que nos dotan de capacidad para abordarlos. El ser humano sobrevive gracias a ellos. Si bien es cierto que las estrategias útiles se aprenden. Y eso es verdad. O sea, no podemos evitar el conflicto, pero debemos saber manejarlo. Y evitar las consecuencias negativas. ¿Cuándo nosotros evitaríamos una consecuencia negativa? ¿Cómo sería, hermana? No. Sí, de un conflicto. Digamos que usted está en un conflicto, ¿cómo evitaría las consecuencias negativas? Bueno, como dice, saber, pienso escucharlo, analizarlo primeramente y ver, y dice, no está en ninguna de las dos partes, sino va a ser ver, como dice, a veces el que tiene el error es el que más pelea, el que más se defiende, y tal vez el que es inocente es el que está calmado, y pues tratar de ver la manera correctamente y solucionarlo para evitar las consecuencias negativas. Porque incluso ya sería personal o ya sería que uno ayude a solucionar un problema de una persona. Intermediario. Entonces lo intermediario. En el caso de uno, si vemos que ese conflicto ya sería personal, ¿qué tendría yo que hacer? Pedir perdón, reconocer, evitar consecuencias negativas. Porque si no pido perdón, no se corrige eso, en ese momento, ¿cuáles van a ser las consecuencias negativas? Rencor, odio, resentimiento, distanciamiento, separación, amistades rotas y muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque no le pusimos un paro. Entonces debe de haber detenerse para que no vengan las consecuencias negativas. Entonces hay recursos. El control, el dominio propio es muy importante, es un recurso sumamente importante. Porque igualmente Proverbios dice que el descontrolado, la persona que no tiene dominio, se descontrola y provoca grandes conflictos y problemas. Y eso es verdad. El que mucho habla también provoca muchos problemas. Entonces debe de haber un control en nuestra vida. Veamos algunas cosas. Tengo una visión sana del conflicto. Por ejemplo, el conflicto ya decimos, hermano, es inevitable. Vamos a tener conflictos, vamos a enfrentarlos. Hay personas que no quieren problemas. Dicen, ya estoy cansado del problema, solo a mí me pasa esto, solamente yo. ¿Y por qué a mí? Pero la verdad es que es inevitable todos los días. Y el que está casado también, hermano, todos los días. Con la esposa o la esposa con el esposo. Si no deja una cosa aquí, no la encontró y está allá, los hijos. Ya con los hijos son gritos por todos lados y todo el día, hermano. ¿Verdad? Y un conflicto. Uno le dice una cosa y ellos hacen otra. Si trabaja, también tiene conflictos. Y en el trabajo van a verlo. Sí. ¿Verdad que sí? Todos los días.
Me decía con 50 personas, trabajo 50 grupos. 50, 60 personas. 50 o 60 personas. Y es fácil. Con caracteres diferentes, sabe a quién le tiene que hablar fuerte y a quién le daña los sentimientos y hablarle. Hay que hablarle. Adecuadamente. Imagínate, no es fácil. ¿No? Entonces trabajar con él todos los días es un conflicto. No, los manda a hacer una cosa y hacen otra. ¿Verdad? Les dijo, tienen que hacerlo de esta manera y ellos lo hacen a la manera de ellos. Es un conflicto. Entonces viene el supervisor y ¿qué dice? No, pues eso no está bien, pero no te dije que lo tenías que dejar bien y entonces ahí viene el problema, aquí viene el gasto de dinero, conflictos, llamadas para acá. Y igualmente, oye, si los evitamos, no podemos evitarlo. Hay que enfrentarlo. En la calle, en la carretera, cuando uno va de camino, hay gente que se mete, que no tiene que meterse, hay gente que va con el teléfono, un conflicto, y hay otros van pitándole y que se detuvo 2 segundos ahí, y llevan prisa, un conflicto y les baja la ventana y le sacan la mano y es un conflicto, ¿no? Toca que enfrentarnos. Llegamos a la iglesia o vamos a un supermercado, ya nos encontramos metidos en un conflicto, entonces tenemos que enfrentarnos. Ahora, entre Bernabé y Pablo se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Eso está en Hechos 15:39. ¿Se recuerdan esa? Y de hecho eso lo tenemos también aquí en nuestro manual, en resolución de conflictos, sección 4, página 4, que lo tenemos ahí. Se puede leer en esa parte de la página de la sección 4, página 3, lo tenemos, pero también en la Biblia 15:39. ¿Se recuerdan de ese conflicto entre Pablo y Bernabé, verdad? Que se produjo, ¿qué produjo ese conflicto? Una separación. Se rompió esa amistad. ¿Por qué? Porque no se pusieron de acuerdo sobre Marcos, ¿verdad? Ya para acá Pablo dijo, no, este es un irresponsable, mucho problema ha dado, dice una cosa y hace otra, da su palabra y no la cumple, entonces ¿para qué yo lo voy a llevar? ¿No? Y Bernabé, intercediendo por Marcos, no, pues ya ha cambiado, ya es diferente, ya lo enseñé. No, Pablo dijo, no, yo no voy a estar perdiendo mi tiempo en esto. Dijo, entonces, si no, pues. Pero de ahí ese conflicto, lo decía al principio usted con toda la introducción, salió algo positivo. Salió algo positivo. Sí. En que la palabra fue, ¿cómo se dice? Esparcida más con otro grupo. Sí. Aunque, vaya, viéndolo por el otro lado, sí, hubieran tenido que negociar ese asunto. Se hubieran puesto de acuerdo. Se hubieran puesto de acuerdo sin pelear, ¿verdad? Pero tranquilo, arreglamos esto, tú estás para allá y yo para acá. Pero el conflicto se dio. Y lo más tremendo es que Dios no cubre nada. Tremendo, ¿no? Hasta los grandes hombres de Dios tuvieron conflictos. Imagínense nosotros, y en esta sociedad que cada vez más va de decadencia y con problemas psicológicos. Yo no sé si ustedes han visto las estadísticas, pero tremendos problemas psicológicos tiene la gente hoy en día. El conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable si hay gente involucrada. Ahora, si lo va a hacer uno solo, ¿verdad? ¿Cuántos se han entrado en un conflicto uno solo? Ya, va caminando y se atoró en uno. En primer lugar dice, no vino nadie. Es un conflicto, pero fue solito. Así que no tiene problema con nadie. Pero si ya si se tropezó y fue a pegar a otro, ya se metió en un problema. Ya hay un conflicto, ¿verdad? O lo pasó y lo, como dicen, golpeando. Hay algunos que por eso nomás ya hacen un conflicto. Entonces, sí, el conflicto es inevitable si hay gente. No puede escapar de él. Finalmente le alcanzará. Y eso es cierto. No puede escapar. No puede escapar. Debe aceptar esto y estar listo para afrontarlo. Entonces uno debe de estar listo, debe estar preparado. La gente tiende a ver el conflicto muy diferente. Y eso es cierto. Todo depende de su perspectiva. Si una mente sana o una mente enferma, una mente complejada. Algunas personas ven el conflicto como un pecado a evitar, pero es imposible evitar. El pecado se puede evitar si uno no toma otro camino, pero el conflicto toca que enfrentarlo. Otros como una buena oportunidad de afianzar su autoridad y establecer su posición. Personas que para ellos el conflicto es una oportunidad para lograr cosas, mientras que para otros se terminó todo.
Entonces nosotros tenemos que tener una perspectiva de cómo veo este conflicto, cómo veo este problema, cómo veo este problema con esta persona, cómo veo este problema con esta otra persona, cómo veo esta situación. ¿Lo tomo para qué? ¿Para estancarme? ¿O lo tomo como un aprendizaje? ¿O lo tomo como un reto a mi vida? Y decir, yo lo voy a lograr, que esta cosa tiene que cambiar, a evitar, ¿verdad? Y todo va a depender de nuestra mentalidad. El puente del videoclip. Entonces voy a pasar este video. Yo quiero que ustedes lo vean, lo analicen y quiero que me den una idea del conflicto. Quiero que lo analicen. ¿Qué ustedes aprendieron de eso? De una idea. Mano Gustavo. Bueno, ahí vemos en ese video, ¿verdad? Que ninguno de los dos quiso poner de su parte. Ninguno de los dos quiso poner de su parte. Estaban cerrados. Hermana Sandra. Está bien interesante porque no cedía ninguno de los dos y no les importaba dañar a los demás. Y a la final los demás salen molestos por la situación de ellos y a la final pues ellos dos se van. Hermana Ana Lilia. Amén, pues como dice la hermana, es verdad, o sea, al principio, o sea, si cada uno, como decimos nosotros, era un dicho, diera su brazo a torcer de que, ok, yo retrocedo para que tú puedas pasar. Entonces, a llegar a un acuerdo, pero como muchas veces uno quiere ir primero, y como dice la hermana, y también, digamos, dañaron a otras personas por el conflicto entre ellos dos, ¿verdad? Entonces, y al final terminaron perdiendo los dos porque se fueron a ver. Pero igualmente uno iba mal porque iba todo distraído y no llevaba intención como para tener el conflicto, ¿eh? Y el otro lo tomó más enojado. Hermana, no. Yo creo que los dos estaban bien grandotes y se vieron que estaban de frente. Entonces eso se pudo haber evitado porque si él vio que aquel venía, pudo esperar que pasara y luego pasar él. Pero simplemente yo voy aquí, tú vienes allá y llegó el conflicto. Y llegó el conflicto. Pudieron evitarlo, pero no lo hicieron. Sí, cierto. Dos personas, pero ¿por qué no evitaron el conflicto? Porque los dos eran conflictivos. Los dos. Ninguno aceptó, ninguno quiso reconocer. Dos pequeñas criaturas los hicieron que se fueran al hoyo. Se volvieron a enfrentar los dos pequeños
Buscar una solución. Dijeron, no. ¿Aprendieron de la lección de aquellos? Aprendieron, dijeron, aquellos dos se fueron al hoyo. Ok, no. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué hace uno de ellos? Baja la cabeza. Es símbolo de humildad, de humillación, y pasa, cede. Y los dos, adiós. Problema solucionado. Así debe de ser. Muchas veces nos cuesta bajar, ¿no? Pero a veces nos subimos, ¿verdad? Como dicen ese refrán, montada en el macho, yo soy así, no me cambio. Bájale, porque se va a ir al hoyo. Entonces, la gente tiende a ver el conflicto muy diferente. La visión correcta del conflicto es la doble tensión entre la verdad y la gracia, ¿no? Entre lo que es la realidad. Pero todo debe ser tratado con gracia. Cuando una persona reconoce esta doble tensión, el conflicto se vuelve una oportunidad para buscar la verdad mientras da gracia. Entonces debe de buscarse eso. El conflicto tiene beneficios positivos. Entonces uno debe ver los beneficios positivos. Y voy a terminar ahí porque yo sé que hay mucha información y la información no se puede dar muy rápido ni tampoco en muy poco tiempo, ¿verdad? Entonces, algo que sí que quiero que veamos: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Proverbios 27, 17. Entonces, y eso es cierto. Cuando uno se va relacionando con las personas, uno va enfrentándose, uno va conociendo los caracteres, uno va allí, como se dice, va como el hierro con hierro. Entonces, ustedes, los que han afilado las hachas, los machetes, los cuchillos, eso va bien, y hasta que le va quitando, hasta que sale el puro filito. Nosotros nos vamos afilando conforme van los conflictos, nosotros vamos agarrando postura, el carácter nuestro va siendo formado, nuestra vida va siendo formada, y el conflicto nos hace ver quién nosotros somos, qué hay dentro de nosotros. Eso es lo que nos hace ver. Si no hay cosas en nosotros, si todo estuviera bien, no tendríamos conflictos. Pero hay conflictos porque siempre hay cosas en el vida. Los hombres de Dios lo hicieron. Así que Dios tiene varios propósitos para los conflictos. Conflicto nos hace afrontar asuntos que no afrontamos antes. El conflicto nos hace confrontar un terreno común. El conflicto nos hace cambiar, crecer y ser como Cristo. El conflicto bien manejado sirve para unir a la gente, y eso es cierto. Mucha gente, incluyendo líderes, tienden a evitar totalmente el conflicto y esperan que desaparezca o se resuelva solo. Esta es una trágica contradicción de cómo la Biblia nos enseña que lo tratemos, y eso es cierto. El conflicto no se va a solucionar solo. Si no se hace, si no se soluciona, se vuelve más terrible. La habilidad nos enseña a afrontar el conflicto. La Biblia nos enseña a afrontar el conflicto, y eso es cierto. Aconsejando, advirtiendo con recordatorios a todos los seres humanos. Colosenses 1:28. La escritura es útil para enseñar, como dice Pablo, ¿verdad? 3:16. El corregir, reprender y animar, reprenderlos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. Entonces la Biblia nos enseña todo esto. Los líderes afrontan el conflicto. En el Antiguo Testamento, Moisés, David, Natán, Esther, Nehemías fueron que enfrentaron el conflicto, ¿verdad? En una situación. Moisés con Faraón, David con Goliat, Natán con David, Esther apeló al rey, Nehemías apeló al rey también. Jesús afrontó el conflicto. Jesús afrontó la ambición de los discípulos. Jesús volcó las mesas en el templo. Jesús respondió a los seduceos. Jesús afrontó el conflicto. Por ejemplo, Jesús reprendió a los fariseos, recriminó a Marta, ¿verdad?, que estaba más interesada en lo material que en lo espiritual. Pablo afrontó el conflicto. Pablo entró en el concilio de Jerusalén con Pedro, con Filemón, ¿verdad?, por Onésimo. Fue intermediario en ese aspecto. Ahora, terminamos con ese punto. La razón número uno, como dice George Barna, la razón número uno por la que los líderes dejan el ministerio es por conflictos sin resolver con sus iguales. Y eso es cierto. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y hay que buscar solucionar los conflictos y arreglar esa situación. Luego pedir que se ponga de pie y le damos gracias a nuestro Dios, ¿verdad? Así que